La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios. Nuestra palabra de respeto y de solidaridad a los trabajadores del Ministerio del Ambiente que en este momento estaban oyendo el Radar de los Barrios y les tumbaron internet, chicos. Lamentable, pero bueno, eso forma parte de las peleas que hay que dar. Pues el derecho social a la información es un derecho constitucional. Repito, nuestra palabra de solidaridad y de respeto, porque ellos lo van a escuchar en diferido. ¿Tú me entiendes? O sea, la verdad se abre paso. Eso no tiene vuelta de hoja. Y quedarán en ridículo quienes crean que pueden manipular la información simplemente tumbando un botón. Ellos se están olvidando que están en el siglo XXI. Esos señores siguen viviendo en la década del 60 del siglo pasado. Bueno, pero estamos en 2014 en realidad y repito, la verdad se abre paso. Vamos a conversar de inmediato con Alejandro Luy. Alejandro Luy es el director de la Fundación Tierra Viva y tiene una opinión que compartir con la audiencia alrededor de los barrios a propósito de este tema de la eliminación del Ministerio del Ambiente. Alejandro, gracias por atender nuestra llamada. Te escuchamos. Buenos días, Chu. Un placer compartir en este programa y que se tome tanta importancia en este tema que realmente de los anuncios realizados el martes pasado, realmente creo que fue realmente el sacudón y ha activado toda una red importante de organizaciones no gubernamentales para manifestar la preocupación por lo que esto significa. Alejandro, acá en conversación con el doctor Arnoldo Gabaldón, él planteaba la necesidad de que es precisamente esa red. Afortunadamente en materia ambiental hay una importante red de organizaciones no gubernamentales y planteaba el doctor Gabaldón la necesidad de que tales redes se integraran o se articularan, mejor dicho, para ejercer acciones de protesta que elevaran el costo de esta medida gubernamental. Tú, desde una fundación tan prestigiosa como Tierra Viva, ¿crees que tal iniciativa sería posible? Creo que es posible y creo que es necesaria, aún y planteándonos cuál objetivo, porque yo honestamente no soy optimista, yo no creo que esta decisión tomada vaya a ser revertida, desafortunadamente. Yo no soy optimista, pero si me sorprenden me sentiré agradecido. Pero de cualquier manera, estando o no el Ministerio del Ambiente, creo que hay una labor que no solamente le toca a las organizaciones no gubernamentales, sino también a los ciudadanos, y está establecido en la ley, porque el derecho a un ambiente sano, según lo establece la Constitución, por ese derecho al ambiente sano no solamente deben velar el Estado, las organizaciones del Estado, sino los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, en la medida que nos articulemos más, podemos hacer evidente este grave problema. Y esa articulación para mostrar este grave problema no es solamente interno, cosa que se está dando, afortunadamente no ha sido una noticia de un solo día, sino que los medios de comunicación han entendido la gravedad del asunto, sino que también hay que articularse hacia afuera. Mira, Chubo, Venezuela es signataria de un conjunto de acuerdos internacionales, convenios internacionales que les establecen obligaciones particulares. Eso por una parte, y por otra parte uno tiene alianzas, conoce a organizaciones no gubernamentales de todo el mundo que tienen una visión muy particular de lo que supuestamente está sucediendo en Venezuela. Este problema ambiental le importa a organizaciones de Perú y de Chile y de los Estados Unidos porque entienden que un ministerio que es líder en la región de pronto echa para atrás todo eso. Entonces, articularnos con ese fin de evidenciar la gravedad del asunto, articularnos con el fin de mostrar y estar alerta sobre los problemas ambientales que el Ministerio del Ambiente, incluso el anterior Ministerio del Ambiente, el que acaban de acabar, no los mencionados, bueno, esa es parte de nuestra labor y si lo hacemos unidos, creo que es mucho más eficiente y es más necesario. Muchísimas gracias a Alejandro Luy de la Fundación Tierra Viva. Queremos ahora conocer las opiniones que al respecto pueda compartir con nuestra audiencia el doctor Juan Carlos Fernández. Él es de la Red Caribe Sur, coordinador de la Red ARA en materia ambiental. Juan Carlos, gracias por por regalarnos tu presencia acá en el estudio frente a este panorama. Decía Alejandro Luy
que es difícilmente posible revertir una decisión como esta. En todo caso, habría que subirle el costo. Y nos planteaba también una cosa interesante, ciertamente es así, no solamente en materia ambiental, también en materia de derechos humanos. Algunas organizaciones a nivel internacional se dejan llevar por la propaganda presuntamente izquierdista del gobierno y presumen una cierta sensibilidad ambientalista por parte del régimen actual, sin entrar en los detalles de la realidad nuestra, que evidencia más bien todo lo contrario. En tu opinión, ese activismo, articular ese activismo, ¿es posible? Yo creo que es posible articular el activismo, quizás no con la rapidez y la intensidad que uno quisiera, o con la rapidez y la intensidad necesaria, pero yo creo que sí. Tú mencionaste la Red ARA, efectivamente, Alejandro Luis, Fundación Tierra Viva y Fundación Caribe Sur, que es la que yo represento, formamos parte del comité coordinador de una red de organizaciones ambientales, que es la Red ARA, que tiene alrededor de 34 organizaciones en todo el país. Bueno, hay un movimiento ambiental y hay otros grupos ambientales. Yo creo que sí es importante que participemos todos. Pero yo quisiera hacer algunas acotaciones de lo que se ha dicho hasta ahora. Por favor. Sí es verdad que todos debemos participar en la conservación del ambiente, porque el ambiente es lo más público que hay. O sea, más público que el aire que respiramos o que el agua que tomamos es difícil. Y todos debemos participar en su conservación. Sin embargo, hay una tendencia a descansar en los ciudadanos las obligaciones del Estado. Hacer a los ciudadanos más responsables de lo que realmente son por obligaciones que le corresponden al Estado. El tema ambiental es una responsabilidad del Estado. O sea, si estuviéramos en 1937, a lo mejor no. Y sin embargo, ese fue el año en que se creó el primer Parque Nacional de Venezuela. Pero en el momento en que estamos ahora, y como dice Alejandro, el Estado tiene además una cantidad de obligaciones, es signatario de una cantidad de convenios internacionales que lo obligan a tener un comportamiento ambiental y a cumplir ciertas normas. Y no solo de convenios, tiene contratos firmados para proyectos ambientales, jugosos además, o sea, de considerable cantidad. Entonces, es inexplicable la desaparición del ministerio. Yo sí creo que es posible articularla, creo que es necesario hacerlo. Tampoco soy muy optimista como Alejandro, pero como decías tú, si no logramos el objetivo final, por lo menos subirle el costo a esa decisión. Y que tanto en Venezuela como en el resto del mundo tomen conciencia de la seriedad de ese tema. El tema en los días subsiguientes, en los medios de comunicación, era absolutamente secundario. O sea, eso quiere decir que los comunicadores y la población no está consciente del valor del tema ambiental. O sea, el agua que tú mencionabas en todos los barrios de Venezuela. Pero qué decir de una zona altamente poblada como los habitantes de la cuenca del lago de Valencia. O sea, un habitante de la cuenca del lago de Valencia le puede explicar a cualquiera cuál es el problema ambiental. Un habitante del estado Bolívar, donde un porcentaje altísimo de las poblaciones tienen altas contaminaciones por mercurio, por la minería ilegal, que además arrasa con el pulmón vegetal del sur de Venezuela. Te puede explicar perfectamente, le puede explicar a la ciudadanía cuál es la importancia del ambiente en la vida cotidiana. Entonces, esa es parte de la tarea, o sea, que la gente entiende, asuma realmente el valor cotidiano, la importancia vital que tiene el ambiente por encima de cualquier otra cosa. Claro. Y así podremos articular un movimiento. Ojo, como dijo Alejandro, como dijo el doctor y como dices tú, este no es un problema del sector ambiental. O sea, eso es como el problema, es como decir que el problema de salud le corresponde al sector médico, al gremio médico o al gremio de los que están hospitalizados. El tema salud es un tema absolutamente de todos y el tema ambiente, muy ligado al sector salud, es un tema de todos. Donde en los sitios donde se mejora el ambiente, mejora la salud automáticamente. Y la mitad de nuestros graves problemas de salud en Venezuela tienen que ver con el ambiente. Estamos hablando de dengue, estamos hablando de malaria, contaminación por mercurio, de aguas insalubres, de mal manejo de basura. O
O sea, el espectro crítico de nuestra problema de salud tienen que ver con el medio ambiente. Para solo mostrar un ejemplo, ¿no? Así es. O sea, no es un tema de parques nacionales, que además son los que cuidan nuestra agua y nuestro aire, sino es un tema mucho más cercano a la población. Y la población tiene que entender eso para que logremos hacer la movilización de la que estamos hablando y que es absolutamente imprescindible. Era la voz de Juan Carlos Fernández, coordinador de la Red Caribe Sur. Que quede claro entonces, por supuesto, se trata de la preservación de las especies, pero no solamente del canario azul de pico amarillo, no solamente de la ballena jorobada, no solamente del pajarraco no sé qué cuás. No. La primera especie que estamos tratando de preservar es la especie humana. Esa es la primera especie que se trata de preservar con el activismo ambientalista y en particular, bueno, aquel sector de la especie humana que vive en condiciones más críticas. Señores, si nosotros resolviéramos mañana el tema de la disposición de residuos sólidos, el tema de la basura, y resolviéramos mañana el tema del acceso al agua potable y de la disposición de aguas servidas, si resolviéramos solamente esos dos problemas, los indicadores de salud mágicamente se pondrían en azul, todos, ¿me entiendes? Porque una parte importantísima de las enfermedades, incluso de las epidemias que hoy nos están azotando, tienen que ver precisamente con la pésima calidad del ambiente que enmarca la calidad de la vida, sobre todo de los habitantes de los sectores populares. Así que alguien me vuelve a preguntar, pues, ¿qué carrizo hace el Radar de los Barrios metido en el tema ambiental? Esto, hermano querido, construyendo ciudad, construyendo ciudadanía, bueno, con estos invitados de lujo, con estos aliados del alma que hoy nos acompañan acá. Son las 10:31 minutos en el digital de Radio Caracas Radio. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya vamos a escuchar los titulares también, por cierto. Y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Crónica Urbana. Éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios por RCR.